Las funciones inversas trigonométricas se pueden encontrar representadas de diferentes formas. De hecho, pues aquí es a gusto del autor del libro. Por ejemplo, para la función seno, que lo mismo aplica para todas las demás, una manera de representarla sería como f de x igual a arco seno de x, por ejemplo, aunque no es la única. Algunos otros libros manejan, por ejemplo, para el mismo seno, en lugar de arco manejan ángulo, ANG, cuyo seno es x, que sigue representando la misma función. Y quizás una de las más comunes, aunque a mí en lo personal no me gusta mucho usar, es el -1. Ese -1 es la nomenclatura más común para las funciones inversas. Y si estamos hablando de que ahora tenemos una trigonométrica inversa, pues también se usa el -1. Y alguien preguntaría, ¿por qué a mí no me gusta mucho utilizar? Bueno, no me gusta mucho porque esto los confunde. Llegan a pensar que -1 es exponente y luego lo bajan para hacerlo positivo, como 1 sobre seno, y 1 sobre seno es cosecante, y luego dicen, pues esto es igual a cosecante. Y no es cierto. -1 no es exponente, no es potencia, no se puede hacer positivo. Es la nomenclatura que se utiliza para una función trigonométrica inversa. Yo prefiero la primera, pero como les digo, es cuestión de gustos. En muchos de los libros usan esta última, usan esa última. Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes las conozcan y sepan de qué se trata. Ahora, así como lo vimos para el seno, pues igual sucede con las 5 restantes. Arco coseno, arco tangente, etc. O coseno a la -1, tangente a la -1. O sea, todas esas son nomenclaturas de las funciones inversas. ¿Qué más me pueden contar? ¿Cómo es la segunda? Ángulo. ANG es de ángulo. Ángulo cuyo seno es x. O sea, las funciones trigonométricas inversas fueron creadas para encontrar valores de ángulos. Por eso es ángulo cuyo seno es x. A ver, los escucho. Los demás, la tarea es para todos y es boleto para entrar a clase, dijimos. Miren, como toda función y su inversa, hay propiedades que se cumplen con ellas. Y esto lo vimos con las logarítmicas. ¿Se acuerdan cuando dijimos el logaritmo natural de a a la x es igual a x? Se da porque son inversas una de la otra. El logaritmo natural de e es igual a 1, porque son funciones inversas. Bueno, aquí también hay relaciones que se dan entre una función y su inversa. Por ejemplo, una de ellas nos dice que el seno del arco seno de x es igual a x, se cancela. Y lo mismo pasa con las 5 restantes. Coseno de arco coseno, tangente de arco tangente, etc. O al contrario, el arco seno del seno de x, aquí también se cancelarían y nos quedaría x. Y lo mismo sucede con las otras 5. O sea, son relaciones que se dan por ser inversas una de la otra. Yo la pongo solamente con el seno, pero igual se cumple con todas las demás. ¿Qué más me pueden decir? ¿Vieron las gráficas? ¿Checaron las gráficas de las trigonométricas inversas? ¿O no llegaron a ver las gráficas? ¿Sí o no? ¿Sí las vieron? ¿Ya vienen por ahí graficadas? ¿Las encontraron? Sin miedo, no pasa nada. Y si me dicen que no, tampoco pasa nada. ¿Sí o no? Sí. Ok, miren. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a ver esto, me llamaba mucho la atención. ¿Por qué la gráfica del seno o del coseno? No me acuerdo cuál es, pero hay una que más o menos se comporta así.
hace esto, y ahí se corta, y va de menos pi medios a pi medios y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Yo decía, bueno, ¿y por qué no es continua como la que es por ejemplo, el seno, que hace esto? ¿Por qué no sigue esto mismo sobre el eje de las y? Hagan de cuenta como si la giráramos y ahora el eje de las x fuera el de las y. ¿Por qué no sigue como lo hace con x? Bueno, porque acuérdense ustedes que la definición de lo que es una función es que a cada elemento x de un conjunto x le corresponda exactamente un elemento y dentro del conjunto y. Y si nosotros continuáramos esto, entonces habría valores de y diferentes al cual le corresponde un único valor en x. Y eso ya no cumple con la definición de lo que es una función. Por esa razón, a las funciones trigonométricas inversas, para forzarlas a que precisamente sean funciones, se toma nada más cierta parte de la gráfica. Porque si no, ya no cumplirían con la definición. Ya tendríamos dos o más valores diferentes en y, al cual asociamos con un mismo valor en x, y ya no cumple con la definición. Bueno, es por eso que las gráficas están hechas de esa manera, como si fuera una sola parte nada más. Y por último, las formulitas para derivar, miren, bueno, si son 6 funciones, pues vamos a tener 6 nuevas formulitas para derivar. La primera de ellas le vamos a llamar la derivada de arco seno de u. Esta será derivada de u sobre la raíz de 1 menos u cuadrada. Esa es la formulita para derivar el seno inverso. Y la del arco coseno o coseno inverso es muy parecida. La única diferencia es el signo, que ahora esta es negativa. Derivada de u sobre la raíz de 1 menos u cuadrada. La del arco tangente es derivada de u sobre 1 más u cuadrada. Y la del arco cotangente es muy parecida. La diferencia es que ahora tendrá un signo negativo. Arco cotangente de u es menos derivada de u sobre 1 más u cuadrada. La de la arco secante de u, derivada de u sobre u raíz de u cuadrada menos 1. Y por último, la del arco cosecante de u, que dijimos es la misma pero negativa. Derivada de u sobre u raíz de u cuadrada menos 1. Fíjense cómo las que llevan el prefijo co, como es coseno, cotangente y cosecante, son negativas. Esas son negativas. Las otras son positivas. Y bueno, pues vamos a aplicarlas en la solución de algunos problemitas. ¿La primera qué? Arco seno. Todas son arco. Es que no te escucho. Raíz, lo de abajo, raíz de 1 menos u cuadrada. Y la del arco coseno es raíz de 1 menos u cuadrada, nomás que es negativa. Entonces habría que agregar estas 6 formulitas a nuestra hoja de fórmulas, que son 6 derivadas más. Y con esto nos vamos a ir a la página 57.
y vamos a resolver algunos de los problemas que hay. Nos piden derivar las siguientes funciones. Ahí también las tienen en su manual las formulitas, en la página 56. Ahí viene. Bueno, vamos con el problema número 2. Problema número 2. Nos piden derivar f de x igual a arcoseno de x cuadrada. ¿Cómo derivaríamos eso? Pues está directo, lo que tenemos es un arcoseno de u, u vale x cuadrada, entonces pues directo se deriva. La derivada de arcoseno de u es arriba, la derivada de u, 2x, sobre la raíz de 1 menos u cuadrada, que sería x cuarta. Y como no hay nada que se pueda cancelar, pues ya así lo dejamos. ¿Alguna pregunta? A ver, en el problema 5 nos piden derivar f de x igual a arco tangente de x sobre a. Arco tangente de x sobre a. Aquí también, pues directo, se deriva directo. Es como si tuviéramos un arco tangente de u. La derivada, checamos nuestra formulita, nos dice arriba la derivada de u. La derivada de u. Derivada de u. 1 sobre a. Sobre 1 más u cuadrada. X cuadrada sobre a cuadrada. Así es, esa es la derivada. Aquí sí le vamos a dar forma a esto. Aquí sí vamos a hacer operaciones. Voy primero a resolver la suma que tenemos abajo para posteriormente poder multiplicar extremos sobre medios. Común denominador es a cuadrada. ¿Qué nos va a quedar arriba? ¿Es ¿Qué nos queda arriba? ¿Aquí? No. A cuadrada más x cuadrada. Y ahora sí, arriba extremos, abajo los medios, producto de extremos, a cuadrada, sobre el producto de medios, a por a cuadrada más x cuadrada. ¿Y ahí qué podemos cancelar? Una a con el cuadrado y nos queda ya como a sobre a cuadrada más x cuadrada. Aquí sí, bueno, pues fue necesario simplificar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a hacer otro. Número 7, nos piden derivar f de x igual a seno del arco coseno de x.
¿Cómo se deriva eso? Como un seno de U. Todo lo que está entre paréntesis sería el argumento U. Derivada del seno de U. ¿Cuál es la derivada del seno de U? Coseno de U por la derivada de U, del argumento. Primero, el signo. Como es coseno, es negativa. Ahora sí, 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Y ahora? Tenemos una función isoinversa. Coseno de arco coseno se cancela y nos queda solamente x. Por lo que está aquí sería menos x sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Por qué desde un principio no se canceló? Porque al principio no se podía, ya que era seno con arco coseno. Ahí no se cancela. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, lo de la X no es que se cancele, sino es que se cambia, ¿no? Lo del coseno por el coseno. No es que se cambien, o sea, como una función es inversa de la otra, se cancela una por la otra. Y nos queda solamente x. Nos queda solamente x. ¿Cómo se deriva ese? ¿Cómo se deriva? ¿Podría ser una A a la U? Bueno, no es A, es E. Ah, Es una E. no. O sea, sí. No tiene caso, está directo. Está directo. O sea, sí lo puedes hacer con derivación logarítmica, sí. Le cambias de nombre, le pones y igual a, aplicas logaritmos a ambos términos, propiedades, pero está directo. Sí se puede hacer, ¿eh? Pero es más fácil directo. Una E a la U. ¿Cuál es la derivada de E a la U? E a la U por la derivada de U, que es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Que a la hora que efectuamos el producto nos va a quedar E a la arco seno de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Es una E a la U. Como una E a la U. ¿Alguna pregunta? Bien, hagamos otro entonces. Voy a cambiar de página. Nos vamos al problema 9. En el problema 9 nos piden derivar f de x igual a un medio por un medio que multiplica a logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 más arco tangente de x. Y ahora,
Bueno, primero las propiedades de logaritmos. El logaritmo de un cociente equivale a una resta. Entonces, antes de derivar, aplicamos las propiedades. Todo lo demás queda tal cual. Un medio de un medio que multiplica a logaritmo natural de x más 1 menos, porque es un cociente, logaritmo natural de x menos 1, y todo lo demás queda tal cual. Ahora sí vamos a derivar. Las constantes quedan afuera, esas no nos dan problema. Un medio por. Y empezamos a derivar. ¿Cuánto nos da la del primer término? 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1 más 1 sobre 1 más x cuadrado. Así es. Bien, esa es la derivada. Vamos a hacer operaciones, pero ya la derivada ya estuvo. Primero, voy a resolver esta resta de fracciones. Sería f' de x va a ser un medio que multiplica a un medio por común denominador x más 1 por x menos 1. Y decimos, todo el común denominador entre x más 1, x menos 1. Por 1, x menos 1. Signo que sigue es menos. Todos los signos van a cambiar. Todo el común denominador entre x menos 1, x más 1. Por 1 con signo contrario, menos x menos 1. Y lo demás no cambia, nada más fue la suma. Entonces sigue más 1 sobre. Aquí le voy a cambiar el orden. A final de cuentas eso no altera nada. Da lo mismo poner primero el 1 que poner primero a x cuadrada. Sigue siendo exactamente lo mismo. Muy bien. Sería un medio por un medio. Reducimos términos arriba. ¿Qué se puede cancelar? Las x. Menos 1 y menos 1 nos va a dar menos 2. Y abajo es un producto de binomios conjugados. Lo voy a poner como x cuadrada menos 1 más 1 sobre x cuadrada más 1. ¿Y ahora qué podemos cancelar ahí? El primero un medio con el menos 2. Y entonces nos queda que f' de x va a ser el un medio que sigue ahí, que es el que está afuera. Y aquí nos quedó menos 1 sobre x cuadrada menos 1 más 1 sobre x cuadrada más 1. Común denominador. X cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1. Y decimos, todo el común denominador entre x cuadrada menos 1 por menos 1, menos 1. Signo que sigue, más, los signos se conservan. Todo el común denominador entre x cuadrada más 1 por 1, nos queda más x cuadrada menos 1. Sí. Muy bien, y ahí las x cuadradas se cancelan. Y arriba nos va a quedar menos 2 sobre este producto de binomios conjugados, que es lo mismo que x cuarta menos 1. Y ahora, el 2 se cancela. Y llegamos a que la derivada es menos 1 sobre así es. Y no es brujería, ¿eh?
La derivada realmente no fue complicada. Nos llevó más el proceso algebraico de simplificar. Pero la derivada fue muy fácil. Un logaritmo, otro logaritmo y un arcotangente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahorita que termine vamos con el 10. Ahí lo tienen si lo quieren empezar a ver. Problema 10. ¿Listo? Bien, miren, el problema 10 nos piden derivar f de x igual a un medio de x raíz de 1 menos x cuadrada más arcoseno de x. Bien, el medio no nos da problema, eso es constante, queda fuera y derivamos término por término en lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo se deriva el primer término? Es un producto, son dos factores. La regla dice el primero por la derivada del segundo. Un medio de 1 menos x cuadrada a la menos un medio. Así es, no nos puede faltar el último término, el menos 2x. Es n por u a la n menos 1 por la derivada de u, más el segundo por la derivada del primero, que nos va a dar raíz de 1 menos x cuadrada por la derivada de x, que es 1. Muy bien. Esto es la derivada del primero. Más 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Muy bien. Esa fue la derivada. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para darle forma. Miren, el 1 medio con este 2 se cancela. Nos va a quedar f' de x va a ser igual a 1 medio por el menos al principio. Nos va a quedar x por x cuadrada arriba, sobre la raíz de raíz de 1 menos x cuadrada. Más, el siguiente no hay nada que le podamos hacer, lo dejamos tal cual, raíz de 1 menos x cuadrada, y al tercero tampoco, también lo dejamos como raíz de 1 menos x cuadrada. Vamos a hacer esas sumas y restas.
Común denominador. ¿Cuál es el común denominador? La raíz de 1 menos x cuadrada. La raíz entre la misma raíz nos da 1 por menos x cuadrada menos x cuadrada. La raíz entre 1 nos da la raíz por la que está arriba. ¿Nos queda? ¿Cuánto? 1 menos x cuadrada más la raíz entre la misma raíz por 1. 1. Muy bien. Esto será un medio que multiplica a. ¿Qué nos quedó arriba? Menos 2x cuadrada más 2. Voy a poner primero el 2 menos 2x cuadrada sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y como somos muy observadores, ya nos dimos cuenta que arriba hay un factor común que es 2 factor de entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Miren, de entrada, el 1 medio con el 2 se cancela. Y llegamos a que la derivada es, otra vez, más fuerte que... ¿Y eso cuánto nos da? Hay que hacer la operación. La derivada es... La derivada es... ¿Y eso cuánto es? O sea, hay que hacer la operación. Hay que simplificar todo lo que se pueda. Ya 1 menos x por 1 más x. No, ya no factorizamos, lo dejamos así lo más compacto que se pueda. Pero hay que hacer esta división. Se maneja como un A sobre B. Ya no. No, o sea, ya no estamos derivando, ya derivamos, solamente vamos a simplificar. Bueno, sería 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. No, porque el de arriba tiene potencia mayor, tiene que quedar arriba. 1 menos x cuadrado a 1 medio. Y ese 1 medio es... La verdad no sé cuál sea el problema. O sea, porque no es que no lo ven. Si arriba tienen 1 menos x cuadrada a la 1, que equivale a la 2 medios, y abajo tienen raíz de 1 menos x cuadrada, que es 1 menos x cuadrada a la 1 medio, y cuando dividen, ¿qué le pasa a los exponentes? Y entonces al hacer la resta, ¿qué nos queda? Medio, que es una raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta? Son 2 medios. Sí, pues tiene como exponente un entero. Y un entero equivale a 2 medios. O sea, aquí está como 1, pero aquí yo te lo puse como 2 medios para que sea más fácil hacer la resta. Porque a final de cuentas es la misma base. Se pueden dividir, si no, no se pudiera. Bueno, miren, vamos a hacer uno más.
vamos con el problema 12. Problema 12. Bueno, nos piden derivar f de x igual a x arco tangente de 2x menos un cuarto del logaritmo natural de 1 más 4x cuadrada. Ya quedamos que siempre que veamos logaritmos hay que checar si se pueden aplicar propiedades. ¿Podemos aplicar propiedades de logaritmos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la suma no tiene propiedades, sí. O sea, por ser una suma, no hay propiedades. Entonces, pues no nos queda más que derivar así como está. ¿Cómo se deriva el primer término? Es un producto. La regla dice el primero por la derivada del segundo. Dos sobre 1 más 4x cuadrada más el segundo por la derivada del primero. Arco tangente de 2x por 1 menos un cuarto que es constante queda afuera y derivamos como un logaritmo natural. 8x 1 más 4x cuadrada. Y esa ya fue la derivada. Miren, oigan, vamos a darle forma. Este primer término lo vamos a poner como 2x sobre 1 más 4x cuadrada más arco tangente de 2x menos, y aquí se puede dividir 8 entre 4 y nos quedaría 2x sobre 1 más 4x cuadrada. Y terminamos diciendo que la derivada es arco tangente de 2x. ¿Por qué? Porque las fracciones son iguales. Las fracciones son iguales y de signo contrario. A la hora que se suman, se hacen cero, se cancelan. Muy bien. Miren, con eso estamos terminando nuestras derivadas. Hay un grupo más de funciones que vienen ahí en la página 57 y 58, que son las funciones hiperbólicas. No es muy común encontrarlas, estas no las vamos a checar, pero solamente así rapidito les puedo contar que al menos en la representación son muy parecidas a las trigonométricas. Las hiperbólicas también son 6, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, etc. Y para diferenciarlas de las primeras, llevan una h. Sen h de x se lee como seno hiperbólico de x. Les digo, en apariencia son muy parecidas, aunque se definen de manera muy diferente. Las funciones trigonométricas se definen como la relación que existe entre los lados y los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. En cambio, las hiperbólicas se definen en función del número e de la función exponencial. O sea, son muy diferentes en esencia. También tienen identidades. Ahí en la página 58 encuentran algunas identidades con las funciones hiperbólicas. Y obviamente, si son 6 funciones, pues sus fórmulas van a ser 6 más, una para cada una de ellas. Pero bueno, ahí si las quieren ver, si por ahí luego les surge la curiosidad, pues ahí las pueden encontrar. Y con esto terminamos este capítulo y nos vamos a ir al capítulo 3. Miren, la pregunta ahora es, en el capítulo 2 aprendimos a derivar. Se supone, y yo espero que no solamente se suponga, sino que así sea, cualquier función que nos dé, la que sea, ya la podemos derivar sin problemas.
productos, cocientes, algebraicas, trigonométricas, la que sea. Ahora la pregunta es, ya aprendimos a derivar, qué bueno, ¿y eso de qué nos va a servir? ¿En qué lo vamos a aplicar? ¿Qué uso le vamos a dar? Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver algo de aplicaciones de la derivada, que le vamos a dar ya un uso a eso que hemos aprendido. Y bueno, digo algo de aplicaciones de la derivada porque las aplicaciones son muchas. Por cuestión de tiempo no las podríamos ver todas. Pero sí, vamos a platicar de algunas de ellas. Les voy a encargar para mañana como tarea, y mañana sí la voy a checar, boleto para entrar a clase, una pequeña investigación de unos conceptos en funciones. El primero es, ¿a qué le llamamos un máximo absoluto de una función? ¿A qué le llamamos un máximo relativo o local? En algunos libros le llaman local. ¿A qué le llamamos un mínimo absoluto? ¿Y qué es un mínimo relativo? Máximo absoluto, máximo relativo, mínimo absoluto, mínimo relativo. ¿Qué son estos conceptos para funciones? Y ya que mañana veamos en qué consisten, aquí ya ampliaremos el concepto. Entonces, tarea ahí en sus apuntes, boleto para entrar a clase mañana, esas definiciones. ¿Alguna pregunta?